pensar, pues que Dios ya no está tratando de escuchar tu voz. Pero imagínense, hermanos, que Job estuvo en esta situación en la que perdió a su familia, perdió sus riquezas y hasta perdió la salud que él tenía. Imagínense, hermanos, y no con eso le bastaba al enemigo, sino que una persona fue la que hizo que tal vez Job pudiera entrar en un estado de desánimo. Ya en el capítulo 2, el versículo 9, dice, le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínense el golpe, el tiro de gracia que estaba recibiendo Job. Ya sus riquezas ya se habían ido, sus hijos ya se habían ido, su salud ya se había ido, la confianza de su esposa ya se había ido. Qué situación tan difícil la que estaba viviendo Job. Cualquiera puede ser la forma en la que el enemigo puede presentarse para poderte hacer caer, hasta utilizar a una persona que más quieres o a la persona en la que más confías, en aquella en la que una ofensa hacia tu persona puede ser algo muy doloroso. Y imagínense que tú recibas unas palabras tan tristes como las que recibió Job de una persona muy especial de tu familia. Yo no creo que esa persona pues lo esté haciendo de una forma intencionada. Tú como cristiano, hermano, pues estás siendo atacado, zarandeando tu vida por el enemigo y está aprovechando la situación de esa persona especial, de esa persona que quieres tanto y que puede darle un golpe tan fuerte a tu vida y a tu corazón. Además de eso, pues el enemigo va a tratar pues de dañarte emocionalmente. Vamos a leer allá en Job, en el capítulo 3, los versículos 16 al 17. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, allí descansan los de agotadas fuerzas. Pareciera que el enemigo ya estaba atacando hacia un punto muy, muy sensible de Job. Él, pues en ese momento, lo que dicen estos versículos es que él deseaba no haber nacido. Él deseaba pues haber sido como un abortivo, como un pequeño que nunca vio la luz. Deseaba en ese momento ya no estar en la tierra, deseaba en ese momento ya no sufrir enfermedad, deseaba en ese momento pues ya no sufrir la pérdida de su familia, de ya no sufrir la pérdida de la confianza de su esposa. Eso es lo que trataba de hacer el enemigo, dañarlo hasta el punto más sensible que tenía Job, hasta lo último que le quedaba, darle el golpe en el estómago hasta quitarle el último aliento. Job estaba en esa prueba tan fuerte como todo ser humano que cayó en ese momento de tristeza muy grande, un momento de infelicidad, el cual lo hacía dudar de su existencia. Él estaba deseando no haber nacido, haber sido un pequeño niño que no vio la luz. ¿Cuántos hermanos al día de hoy se encuentran así? ¿Cuántos hermanos tal vez en la transmisión están sintiendo esto o lo sintieron hace unas semanas, hace unos años, o lo están sintiendo el día de hoy? Ya no quisiera estar en este mundo porque ya no tengo trabajo, ya no quisiera estar en este mundo porque ya me abandonó cierta persona, ya no quisiera estar en este mundo porque me despedí de esta persona hace pocos días, porque esta persona ya se fue de esta tierra y ya no puedo verla más. ¿Cuántas personas el día de hoy están sintiendo esto? Y están sintiendo que su vida está sacudida, están sintiendo que su vida pues está en una situación demasiado difícil. ¿Cuántos están sintiendo esto?
¿Cuántos hermanos en problemas no sienten el deseo de ya no estar en este mundo? Que su vida terminara e inclusive queriendo hacer que terminen con su vida. El enemigo tan inteligente y tan astuto va a llegar hasta ese punto en el que ya estás pues ahí en la cuerda floja y pues va a querer empujarte y va a querer que tú caigas. Busca la manera de hacernos caer, de destruirte, busca la manera de avergonzarte, de herir a tu familia, a tus seres queridos, e intentará meter ideas en nuestra cabeza que nos harán pensar que estamos haciendo lo correcto, y estas ideas pues nos van a hacer llegar hacia nuestra caída. Vamos a leer allá en San Juan, vamos a leer un ejemplo de cómo el enemigo pues mete ideas a la cabeza. El enemigo pues está metiendo esa idea, la cual pues es como una semilla que se está desarrollando dentro de tu mente hasta ser una hierba mala en tu mente. Dice allá en San Juan, versículo 13, capítulo 13, versículo 2, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto el corazón en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Imagínense lo que está diciendo la palabra, que Judas no pensó el entregar a Jesús de esa manera, de entregarlo y traicionarlo, sino que el enemigo pues dio un empujoncito y metió esa idea en su cabeza. Judas, pues, ¿quién era Judas? Judas era uno de los seguidores de Jesús y fue llamado a seguir el camino del Señor. Él vio los milagros, él tuvo al mejor maestro, a la persona que podía hacerle quitar cualquier duda, porque Judas pudo ver los milagros que hacía Jesús. Judas pudo haber visto tal vez cómo él sanaba a un paralítico, cómo él recuperaba la vista de un ciego. Y Judas, a pesar de todo eso, él pudo tener ese pensamiento de: no, yo voy a seguir a Jesús, yo voy a buscar que nuestro Señor pues siga su propósito. Sin embargo, pues el enemigo metió una pequeña idea en su cabeza y fue suficiente para que Judas traicionara a Jesús. Ahora, el enemigo puede meter ideas a tu cabeza, ideas malas, pero depende de ti si tú ejecutas la idea. Depende de ti si tú llegas al propósito de la idea. El enemigo tan astuto, pues, que metió esa idea, pues Judas tan débil que él cayó en su trampa y entregó a Jesús. No estamos diciendo tal vez que Satanás obligó a Judas a entregar a Jesús. Él simplemente tuvo que poner una idea en la persona débil para poder hacer que traicionaran a nuestro Señor. Como decía allá, vamos a leer en San Juan, el capítulo 13, versículo 2: y cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas una idea. La idea pues ya estaba en esta persona. Imagínense, hermanos, cuántas ideas no tenemos en nuestra mente, en nuestra cabeza, las cuales nos quieren hacer caer, nos quieren hacer llegar a un propósito malo. Asesinos que se la pasan pensando y pensando tal vez en alguna persona, pensando el momento en el cual ellos pueden llegar y asesinar a esta persona, pensando en el placer que les va a provocar el asesinar a esta persona. El enemigo pone a veces estas semillas en nuestro pensamiento para hacernos pensar en diferentes cosas. Dice allí en San Mateo que pues el propósito del enemigo pues fue llevado, fue pues como él lo pensaba, y utilizó
a Judas, y Judas pues tuvo una oportunidad de poder arrepentirse. Dice allá en San Mateo, capítulo 27, versículo 3 al 5, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Hasta qué punto llegó Judas? Fíjense, estaba en una situación en la que él ya estaba arrepentido, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Imagínense, ya estaba en una situación de arrepentimiento. Solo le faltaba a él arrodillarse en el suelo, no en una iglesia, no en un lugar, tal vez en ese momento arrodillarse en el suelo y pedir misericordia a Dios, y él hubiera alcanzado la vida eterna, hubiera alcanzado el perdón, hubiera alcanzado esa misericordia de Dios. Sin embargo, pues él huyó, salió y fue a un árbol y se ahorcó. ¿Y ahora dónde estará Judas? Y ahora, en este momento que estaba sufriendo Judas, pues él prefirió la salida para seguir sufriendo a la salida de tal vez arrepentirse y buscar a Dios. Imagínense, hermanos, hasta ese momento donde lo llevó el enemigo. Solo una idea le bastó al enemigo para poder meter en el corazón de Judas, y que Judas pues decidiera matarse, decidiera suicidarse. Esos pensamientos, esas semillas en nuestros pensamientos son las que nos hacen pues caer. Y fíjese, hermanos, que el pensamiento pues es muy tramposo, y las ideas que tenemos a veces pues son muy tramposas. Una persona hace muchos años, esta persona conocida como Hitler, él pues mató a más de 1.047.000 personas que él las consideraba inferiores. Y yo creo que muchas más personas. Y fíjense que yo estaba investigando sobre esta persona, y bueno, les quiero leer un poco, que Hitler en ese momento ve al mundo como un lugar de lucha permanente entre diferentes pueblos. Según él, existen razas superiores y existen razas inferiores. Los alemanes están entre los pueblos de las razas superiores, y los judíos estaban entre los pueblos de las razas inferiores. Es lo que él tenía en su pensamiento, un solo pensamiento que tal vez estaba años atrás, 5 años atrás, 10 años atrás, pero estaba en su mente. Y cuando él llegó hasta el nivel, hasta el poder, hasta el estatus para poder ejecutar cualquier acción, pues él llevó su idea, lo que pensaba, pues en acción. También tenía opiniones sobre otros pueblos. Así, él ve al pueblo esclavo como inferior, destinado a ser dominado. Es lo que Hitler pensaba. Hitler también pensaba que el pueblo alemán solo puede ser fuerte si su raza es pura, por lo que como consecuencia mandó a matar a personas que tenían enfermedades hereditarias y que eran consideradas perjudiciales para la raza perfecta. Entre ellos se encontraban no solo personas con discapacidad física o mental, sino también personas que eran alcohólicos y criminales incorregibles. Una vez que los nazis llegan al poder, esto acarrea como consecuencia la esterilización de personas que no tenían en ese momento para él derecho a poder tener hijos, esterilización forzada y el asesinato de personas, y entre ellos más de 1,5 millones de muertos, porque él pensaba que eran
inferiores. Imagínense, solo con un pensamiento que tenía una persona se provocó más de 1,5 millones de muertes por ese pensamiento. Los pensamientos son engañosos. ¿Qué pensamiento tenemos el día de hoy, en esta tarde, en nuestra mente? ¿Qué pensamiento tenemos el día de hoy que nos pueda hacer llegar a una situación en la que pues nos va a ir muy mal? Pensemos, hermano, pensemos en esta tarde qué pensamiento tenemos. Ahora, si estamos en la prueba, si somos zarandeados, tenemos que esperar en la prueba. Dice ahí en el libro de Salmos, vamos a leer el libro de Salmos, el capítulo 27, versículo 14, dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. A veces lo mejor es cuando estamos en medio de la tormenta, estamos en medio de la lluvia, pues lo mejor es agachar la cabeza y seguir mojándote, pero seguir esperando en Dios. A veces lo mejor es esperar y esperar días, esperar semanas y seguir sufriendo. ¿Por qué? Porque el proceso de la prueba es necesario para que un cristiano pues sea levantado. Y es necesario a veces aguardar la tormenta, es necesario a veces llorar por las noches, es necesario, hermanos, pero también es necesario en ese lloro buscar a Dios, orar a Dios. A veces es necesario todo esto y seguir adelante y seguir esperando, y el Señor llegará el momento perfecto en el que Él va a bendecir tu vida como no lo imaginabas. Allá, regresando al libro de Job, mire lo que pasó con Job allá en el capítulo 42. Después de toda la prueba, de toda la lucha, en el versículo 10 dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job, y cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y nos saltamos al capítulo 16, al versículo 16. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de vida. Después de la gran prueba que sufrió Job, pues fue bendecido de una manera que él no podía pensar, de una manera inconmensurable, porque él pues no falló a Dios y siguió esperando a Dios. Tomando en cuenta los días en los que sucedió las calamidades que estaba sufriendo Job, la enfermedad que tenía, la visita de las personas que lo acompañaron, las personas que vinieron de diferentes lugares, se puede pensar que Job, pues él estuvo meses en esta prueba, en esta lucha, y que tuvo que esperar un tiempo para que Dios lo volviera a bendecir. Imagínense también José, cuando él sufrió esa prueba, y José para volver a reencontrarse con su familia tuvieron que pasar más de 14 años, incluyendo 2 años en la cárcel. La espera fue mucha y lo es tal vez mucho para ti, pero la bendición va a ser inconmensurable. De ti depende, hermano, que si tú en la espera de tu prueba, de tu lucha, de tu enfermedad, de ese momento en el que el diablo está tratando de zarandear tu vida, depende de ti, hermano, si tú sigues adelante o si tú caes
o si tú te vas al suelo, o si tú te quiebras y estás en el suelo, en el pozo, y te ahogas y mueres, o si sigues adelante, buscas a Dios, esperas en la tormenta y tu vida es bendecida. Yo estoy seguro, hermano, que hay aunque sea un solo ejemplo en el cual tú sufriste demasiado y buscaste a Dios, y Dios rescató tu vida y Dios bendijo tu vida. Así que en esta tarde, hermano, que estás ahí viéndonos en la transmisión, hermano que estás aquí pues escuchando esta palabra, vamos a orar, hermano. Vamos a orar porque el Señor aún tiene misericordia, porque el Señor quiere cristianos de calidad. El Señor, pues para que tú seas llevado al cielo, pues tienes que pasar por un proceso para ver si eres digno de estar en ese lugar maravilloso. Tú vas a pasar una prueba, una lucha muy fuerte, muy dura, en la que vas a querer morir, en la que vas a querer tal vez tirar la toalla, tal vez hasta quitarte la vida. Pero el Señor está poniendo ese proceso en ti, porque el Señor quiere que tú vayas al cielo, porque el Señor quiere un cristiano de calidad. El Señor quiere una persona que le siga fielmente. Ahora ponte a pensar, hermano, ¿eres tú esa persona en este momento de calidad que busca a Dios? O tal vez necesitas pasar este trago amargo, tal vez necesitas pasar esta prueba, tal vez necesitas pasar este sufrimiento de despedirte de un familiar, de despedirte de un ser querido. Tal vez necesitas pasar este momento de enfermedad para poder crecer en Dios. Vamos a orar al Señor, porque tal vez tú, hermano, en ese momento, en este momento te sientes atribulado, sientes caer, sientes derrotarte, te sientes quebrado, hermano. Pero Dios quiere que pases ese proceso, porque Dios te quiere allá en el cielo. Si se lo permitió al enemigo que Job pasara por esto, fue por algo. Si se lo está permitiendo al enemigo que estés pasando esta prueba, esta lucha, es por algo. Porque Dios quiere que crezcas. Dios no quiere que te vayas al olvido, a la prueba, a la lucha, al sufrimiento, al lloro, al enojo, a la decepción. Dios quiere que salgas de ahí y salgas de entre las cenizas como el águila y te rejuvenezcas como el águila. Vamos a orar a Dios en esta tarde. Señor mi Dios maravilloso, misericordioso, gracias Dios mío en esta hermosa tarde, mi Señor. Mis hermanos allá en casa, mis hermanos aquí, mi Dios, tal vez, Señor, comprendieron tu palabra, mi Dios santo. Señor, qué difícil pensar, mi Dios, que tú permitas que el enemigo, Señor, quiera, Señor, zarandear nuestra vida, quiera mover, agitar nuestra vida, quiera, Señor, movernos y tirarnos al suelo, y Señor, ahí golpearnos, y Señor, sacarnos el último aliento, mi Dios. Qué difícil pensarlo. Pero qué maravilloso pensar, mi Dios santo, que tú estás permitiendo esa prueba, esa lucha en mi hermano, para que él crezca, para que él se vuelva fuerte, para que él pueda, Señor, salir, Señor, de esa prueba, de esa lucha, pueda ser un cristiano fiel, pueda madurar en ti, mi Dios santo. Señor, solo depende de mi hermano, Señor. ¿Desde qué punto está viendo, Señor, esta prueba, esta lucha, mi Dios? Bendice la vida de mis hermanos en esta hermosa tarde, mi Dios. De mis hermanos que están sufriendo, Señor, enfermedad, lucha. De mis hermanos que están sufriendo emocionalmente, mi Dios santo, de tristeza, mi Dios, que están sufriendo psicológicamente, mi Dios santo, de algún problema y que quieren, mi Dios santo, hasta suicidarse, mi Dios. Bendice a mis hermanos. La situación es difícil, mi Dios, pero tú la harás más fácil, mi Dios, y harás, Señor, que salgamos de todo esto, mi Dios santo. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios maravilloso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para dar la última participación a la rondalla Harim. En lo que ellos se preparan, oramos al Señor para que el Señor bendiga la vida de los jóvenes
que se siguen esforzando para buscar a Dios en esta tarde. Señor mi Dios, gracias Dios mío en esta hermosa tarde, mi Señor, has permitido, mi Dios, que podamos, Señor, escuchar tu palabra. Ahora vamos a escuchar una hermosa alabanza, mi Dios, en la cual, mi Señor, pues va a traer bendición para cada uno de nuestros hermanos. Bendice, Señor, a mis hermanos, fortalece sus vidas y ayúdales, Señor, a seguir adelante, mi Dios. Gracias, Dios mío, en esta tarde. Bendice la vida de estos jóvenes, mi Dios. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta hora vamos a tomar una alabanza para la gloria y la honra del Señor. Este canto lleva por título Encontré, porque cuando encontramos el verdadero amor de Dios, nuestras vidas cambian, hermanos. Y es el deseo que tenemos para con sus vidas de ustedes, hermanos, que puedan encontrar ese verdadero amor de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios, el Señor bendiga a nuestros hermanos. Vamos a orar
para despedirnos, les damos un saludo de nuestro hermano Leobardo Hernández. Desconozco si hay saludos a través de transmisión. Pero a todos los hermanos que nos acompañaron en esta hermosa tarde, Dios les bendiga, hermanos. Síganos en nuestra página Iglesia Cristiana Salem Chapultepec, y el día domingo estaremos transmitiendo a partir de las 11:30 de la mañana. El Señor les bendiga. Oramos al Señor. Señor mi Dios, maravilloso y misericordioso, gracias Dios mío en esta hermosa tarde, mi Señor. Gracias mi Dios, porque Señor, ha venido prueba, ha venido lucha, ha venido enfermedad. Gracias, gracias mi Dios, porque con ello ha venido bendición. Con ello, Señor, no ha venido, Señor, desesperanza ni lucha para el cristiano. Ha venido bendición a su vida, ha venido un proceso para ser más fuerte, mi Dios. Mis hermanos que están